Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en este nuevo domingo, que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí ante su presencia, la presencia de su Santo Espíritu, que Él esté con nosotros. Y también con los hermanos que nos escuchan por internet, que estas prédicas son grabadas y después subidas al canal que tenemos en YouTube. El canal es Pueblo Santo 1977. Ahí están todas las prédicas que pueden entrar y pueden escuchar y pueden recomendar, como sé que muchos lo están haciendo. Así que, bueno, hoy voy a continuar un tema de la semana pasada, porque les cuento a los que no estuvieron que hace 2 domingos atrás vinieron unas muchachas acá y querían, dijeron que iban a venir, y como hablaron del diezmo, donde ellos iban, que el pastor le quería imponer el diezmo, me pareció bien, ya que muchos lo sabemos, de los que estamos aquí, pero otros no. Entonces me pareció bien prepararme un tema sobre los diezmos para dar un poco más de luz y de conocimiento a los hermanos. Y bueno, no vinieron, pero como estas prédicas también son grabadas, también sirve para ayudar a mucha gente con la luz de la palabra, con los textos, los capítulos, todo está, se da para que el hermano o la hermana pueda acceder rápidamente y verificar lo que está escrito y poder entenderlo de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se puede contradecir en nada. En nada. Como la ley no se podía contradecir en nada, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue traído del cielo, no puede tener una contradicción. No puede. El hombre es el que le agrega cosas al Evangelio o pone del hombre su entendimiento, y ahí es cuando se confunde la interpretación, se confunde o no se entiende. Pero voy a continuar con el tema, voy a hacer un repaso. Estuve hablando de los diezmos que en un tiempo el mismo Dios lo había ordenado, lo había mandado para un pueblo hebreo. Para un pueblo hebreo que tenía la ley y tenía mandamientos por la ley. Entonces yo les expliqué, hoy hago un repaso rapidito, pero Abraham tuvo un hijo, ese hijo se llamó Isaac. Después Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Pero dentro de esas 12 tribus, el Señor eligió una tribu que eran los levíticos, que viene de uno de los hijos de Jacob que se llamaba Leví. De ahí son los levíticos. Y el Señor le dio mandamientos a los 11 hermanos restantes que diezmaran a este hermano, a los levíticos. Entonces, ¿qué pasó? Eso en un tiempo se hizo ordenadamente. Los levíticos auspiciaban y predicaban la ley que era para vida, y hacían los sacrificios y el perdón de los pecados, y todo el mandamiento de Dios lo hacían los levíticos. Porque al primero que puso Dios para hacer esa obra fue Aarón. Aarón lo puso Dios mismo, habló con Moisés y con él y audiblemente lo puso. Entonces si faltaba el diezmo en la casa, le faltaba a Dios, porque Dios mismo había puesto a Aarón como sumo pontífice en aquel momento, ¿no?
Ahora ha venido el tiempo del cumplimiento, que el Mesías tenía que venir. El Emmanuel tenía que venir. El Cristo tenía que venir de acuerdo al tiempo. Tenía que venir. Habían muchas... ya había mucho desorden. Y los hermanos, estos 11 hermanos que eran las 11 tribus restantes, habían dejado de diezmar. Está en Malaquías esto. Yo no voy a ir ahora a Malaquías porque yo ya lo leí, se los digo de memoria. Entonces Dios manda al profeta Malaquías y dice que a él lo robaron. A Dios mismo lo robaron. ¿Por qué dice eso? Porque justamente lo que le venía diciendo, como Aarón lo puso Dios audiblemente, boca a boca con Moisés, le pertenecía a Dios. Entonces Dios, cuando se expresa, le dice, porque vosotros me habéis robado, le dice en Malaquías ahí al final. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en los diezmos y en las primicias, porque faltó el alimento en mi casa. Imagínense que a Dios no le va a faltar el alimento porque es Dios y todo es de Él. Pero faltó el alimento en el mandamiento que Él dio. Que el que obraba ahí era el mismo Dios por los levíticos. Las sanidades que hacía, el perdón de los pecados, todo eso obraba el mismo Dios. Con ellos, pero el mismo Dios. Entonces ellos le dice así, que le robaron a él, a Dios. Y de ahí que este texto de Malaquías, muchos pastores lo usan, pero no lo usan con esta interpretación que tiene que tener de acuerdo al orden que es de Dios directo y que pertenece al Evangelio del Señor. No, lo usan para beneficio propio. Se lo muestran al hermano o la hermana y tiene que diezmar. Y tiene que diezmar y los hermanos diezman. Y si no, les va a ir mal. Y no es así. Y nosotros estamos para poder dar un poco más de luz al hermano, a la hermana, que pueda entender, que pueda buscar en la Escritura si corresponde diezmar o no. Entonces ha nacido Pueblo Santo con este Evangelio que el mismo Señor Jesucristo dijo en el capítulo 24 de San Mateo que tenía que volver a repetir el mismo Evangelio que Él predicó. Y bueno, este es el mismo Evangelio porque tiene ese orden que se ha perdido, porque se ha desordenado todo. Entonces el orden que es directo de Dios por el Evangelio se ha perdido. Y la gente es confundida y es sometida a ciertos mandamientos de hombres. Pero Dios, una vez que Él vino y murió, nos hizo libre. Y ya no nos puso más una obligación como se le había puesto a Aarón y a los levíticos, sino que trasladó todo para nuestro corazón. Ya no más por la ley, sino a nuestro corazón, a nuestro sentimiento. Dicho esto, bueno, tengo que decirles también que lo hemos leído, lo hemos repasado, lo voy a decir también como un método de introducción, que cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, primero mandó a los 12 y después mandó a 70 más. Cuando el Señor manda a estos 12 discípulos a predicar, le encarece, o sea, le pide que no pidan dinero, que no pidan ni oro, ni plata, ni alforja, ni nada para el camino. Eso lo podemos ver, está en capítulo 20, en San Mateo en el capítulo 9. En el capítulo 10, se los leo rapidito, dice, el Señor le dice, el Maestro Jesucristo le dice a sus discípulos, una vez que los adoctrinó a ellos, que le enseñó su evangelio que Él trajo del cielo, se los declaró las parábolas, los enseñó, los instruyó en todo. Cuando ellos estuvieron con todo el conocimiento, fue que ellos
el Señor los envió. Entonces, cuando el Señor envía a sus discípulos, les dice, en el capítulo 10, versículo 7 de San Mateo, dice así: y yendo, les dice el Señor a los discípulos, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él ya estaba en la tierra, amén. Él ya estaba en la tierra, el Maestro, el Cristo, el Mesías que tenía que venir, el Emanuel que tenía que venir, ya estaba. Entonces le dice que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. O sea que ellos tenían que obedecer al Maestro, y ellos fueron como el Maestro los mandó, y no tomaron nada para sí, no aprestaron tesoro, ni oro, ni plata, ni cobre. Hay un ejemplo en la puerta de la Hermosa, cuando Pedro y Juan van a orar, había un mendigo, un paralítico ahí pidiendo limosna. ¿Y Pedro qué le dijo? Dice, no tengo ni plata ni oro. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Dios. Obedecieron, su corazón estaba en el tesoro de su corazón estaba en el cielo, que pertenece a Cristo. Figuradamente, ¿no? Porque el mismo Señor les dijo a ellos, no hagáis tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla, no hagáis tesoros en la tierra, dice, donde el orín y la polilla corrompe, mas haced tesoros en los cielos. ¿Y qué es hacer el tesoro en los cielos? Es tener a Cristo en su corazón. Ese era el tesoro que pertenece al cielo, tener a Cristo en su corazón. Porque después les dice que donde estuviese, porque si amaran el tesoro, o sea, si buscaban el dinero, su tesoro iba a estar puesto ahí. Y eso es lo que la gente no ve. No ve, pero el corazón de los que predican hoy en día se puede ver que el tesoro está en el dinero que han recaudado. No está su corazón en el cielo, que pertenece a Dios. No. Sin embargo, estos enviados del Señor, porque estos discípulos eran instrumentos de Él, tenían el tesoro de su corazón, era Cristo, lo que pertenece al cielo, y no se movían de ahí. Perseveraban en la unidad de la fe, en la unidad del Espíritu, y perseveraban en los mandamientos. Si el Señor no lo mandó a atesorar riqueza, pues no lo hicieron. Y de ahí que Pedro le dijo, ni plata ni oro tengo. Imagínense que si el Señor los mandó a sanar enfermos, a resucitar muertos, a sanar leprosos, a echar demonios afuera. Imagínense en cuánta riqueza podrían haber hecho. Porque no hay que, o sea, nuestra mente tiene que saber que si acá hacen oraciones de una persona que está enferma y le dicen que ellos pueden orar y sanar a esa persona, pero que tiene un precio, imagínense si los discípulos hubieran desobedecido, ¿cuánto dinero tendrían? Pero ellos cumplieron el mandamiento. Y hoy vemos quienes han atesorado la riqueza. Su corazón fue puesto en la riqueza, donde el orín y la polilla corrompen. Porque el corazón de ellos está en la riqueza. Y riqueza acumulada. Riqueza de catedrales, riqueza de bancos, riqueza de hospitales, de universidades. Riqueza que el hombre común no la puede medir. Dios sabe todas estas cosas. Dios las sabe. Por eso ha venido el tiempo que nosotros tenemos más luz en el Evangelio, más conocimiento en su palabra. Entonces los discípulos
obedecieron al Maestro, sanaron enfermos, resucitaron muertos. No le faltó el alimento, porque su alimento no le faltó nunca, porque dice el Señor acá que el obrero, a ver, voy a leer lo que él dice. Dice en el versículo 10, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. O sea que el alimento podían para alimentarse, no faltar. Nada más. Nada más. Ahora, podemos ver también que a los 70, porque estos fueron los 12 discípulos, pero podemos ver rápidamente que en la misión de los 70 que él envió, que hoy es historia, pero ahí hay mucha información. Estos 70 que él envió, que está en el capítulo 10, pero de San Lucas, capítulo 10 de San Lucas, y podemos ver, lo leo rapidito, el versículo 1. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, repito desde el versículo 1. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70 hombres más, 70 escogidos de él, para hacer una obra como la que hicieron los 12, de ir a predicar. O sea, era un tiempo de un fin ese. Ellos tenían que cegar. Ya todo estaba maduro. Tenían que cegar porque el Cristo venía y el Cristo iba a morir por todos, tanto por los hebreos como por los gentiles que somos nosotros. Entonces, el Dios que era absoluto de ellos iba a ser para todos, porque el Dios que ya estaba determinado que tenía que ser para todos, ya lo había profetizado Abraham, ya sabía que este Cristo iba a venir y que él iba a hacer una obra de igualdad, tanto para ellos como para nosotros. Abraham habló de Cristo. Entonces, todas esas promesas que estaban determinadas que el Señor tenía que venir, había que cumplirse. Entonces, él mandó a cegar un tiempo donde los discípulos, cuando él los envía, da un tiempo terminado. El tiempo que era por la ley tenía que caducar. El Cristo, el Mesías, el Emanuel, iba a venir, iba a morir por todos y también iba a morir como sumo pontífice, para que ya no quedara la ley que era de Aarón, que él lo había puesto, sino que él, cuando resucita, también dice que él resucita como sumo pontífice y que penetró los cielos y se sentó a la derecha con el Padre. O sea que no solo viene y muere por todos como algo simbólico así nomás, sino que la muerte de él significa muchísimas cosas más, que la hemos hablado, a la luz de la palabra, ya sabemos que vino que murió como sumo pontífice porque tenía que terminar ese tiempo que era por mandamiento, tenía que terminar. He aquí, y por el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Él viene como el Cordero que quita el pecado del mundo y todo está ordenadito para que nosotros podamos entender, simple, pienso, ¿no? Que todo está ordenadito. Él tenía que terminar ese tiempo, muere como el Cordero que quita el pecado, prepara a sus discípulos y los envía a cegar, porque el mismo Señor les dice a ellos, los discípulos, vosotros cegáis, yo os he mandado a cegar lo que vosotros no plantasteis. Otros plantaron primero, pero los hace uno, tanto a los que plantaron primero, como el tiempo de la ley que fue puesto por él, que fue Aarón y que fueron los levíticos, también ellos
que no pertenecen al primer tiempo, pero entran en sus labores de la misma manera. Entonces, todo este conocimiento tenemos para que nosotros tengamos memoria y tengamos un corazón confirmado en un trabajo que pertenece al Señor, pero es un trabajo muy especial, muy grande, que el hombre todavía no ha podido entender en su totalidad lo que significa la muerte, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él tenía que terminar con la ley de Moisés, tenía que terminar con ese tiempo de holocaustos y de perdón de pecados, y bueno, todo eso fue un tiempo. Cegaron los discípulos y el Cristo cuando resucita, que resucita como el pan de vida también, un pan que vino del cielo y no como el maná, que el maná lo había enviado Dios, pero era un pan que si no lo comían rápidamente en el día, al otro día se echaba a perder. Este pan no, este pan que descendió del cielo fue para darnos la vida y con promesa para todos. Eso es lindo también, o sea que no solamente es algo rapidito de decir que Jesucristo vino y murió por todos y nada más. No, hay mucha profundidad en eso. Entonces, también manda a los 70. Entonces estuve leyendo. Envió de dos en dos delante de sí, o sea, delante de él, ¿no? A toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo voy a aclarar esto porque, como les dije, que el Señor mismo le dijo a sus discípulos que Él los envió a cegar lo que ellos no habían plantado, pero que lo hizo participante también. Esto también es lo mismo, porque la mies, si uno lo busca en el diccionario, significa tiempo de la siega y cosecha de granos. Tiempo de la siega y cosecha de granos significa mies. Ustedes buscan la palabra mies, el significado es ese. Entonces, justo con lo que el Señor también mandó a sus discípulos y mandó a los 70. Pero Él mandó a los discípulos, que eran 12, y mandó a los 70, pero también era como poco. Y les pidió que le pidieran al Padre, o sea, repito el texto para que se entienda, porque son como parábolas que están escritas, pero que nosotros las empezamos a desmenuzar y podemos entenderla y acudimos al diccionario y vemos que es mies. Y él hace una comparación. Por eso entenderán los entendidos. Entonces dice, y les decía a estos 70, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué quiere decir mies? Ciega. Y cosecha, o sea que había que cegar, había que cosechar. La mies que había que cosechar, o sea, los granos eran muchos. Entonces dice que, más los obreros pocos, porque había enviado a los 12, que les dio la autoridad, y también había preparado a estos 70. Entonces les dice, más los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies. El Señor de la mies viene a ser el Señor que plantó, el Señor de la tierra, el Dios de toda la tierra. Entonces Él plantó. Entonces dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, para cosechar, para salvar esos granos, para que no se pierdan. Terminaba un tiempo ahí. Y también les dijo a ellos, andad, dice en el versículo 3, andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes en el camino.
¿Es lo mismo que le dijo a sus discípulos o no es lo mismo? Porque el maestro no puede decirle una cosa a sus discípulos y otra cosa a estos 70 que él envía. El Señor es Dios y el dueño de la mies es Dios. Y no hay confusión en la determinación de Él. No hay. Entonces, también los mandó de la misma manera. Entonces, de aquí que toda esta introducción es para ver si a nosotros, los gentiles, nos corresponde diezmar o no. ¿Qué argumento tenemos después de Jesucristo? Que Él terminó la ley por mandamiento, porque cuando estaba el mandamiento era la obligación, pero Él terminó con esa obligación. A ver si nos corresponde a nosotros, porque muchos pastores usan estos textos para ponerle cargas, como dice la Escritura, cargas pesadas a los creyentes. Les ponen cargas pesadas. Le venden un jabón que dice que lo va a limpiar, le va a limpiar su cuerpo. Le venden un aceite que dicen que lo trajeron no sé de dónde y una arena que la trajeron de no sé de dónde. Que vengan y toquen un manto, que tocando el manto van a ser sanados. ¿Es así o no es así? ¿Corresponde que nosotros paguemos una sanidad, una necesidad de trabajo? Hoy en día hay oraciones para empresarios. Hay oraciones para el que no tiene trabajo y tiene un precio. Y la oración es para los empresarios para que les vaya bien, supuestamente. Los pastores oran para una oración especial para los empresarios. Y de ahí que recaudan más. Pero el evangelio que Jesucristo predicó y el que Él trajo y el que nos da, porque Jesucristo no va a venir otra vez a decirle al hermano o a la hermana lo que tiene que hacer para salvarse. Él dejó su evangelio y dejó su Santo Espíritu para que nosotros nos guiemos en ese evangelio. Si nosotros vemos a la luz de la palabra el evangelio, no hay contradicción. El Señor dice que tenemos un maestro que es Él, el Cristo, y que nosotros todos seamos hermanos. Y fíjense que no hay hermandad. Fíjense en que el primer mandamiento y el segundo mandamiento dice que encierra toda la Escritura y no se ha cumplido. Porque el primer mandamiento, que es amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, muchos lo dicen de la boca para afuera. Creen en Dios, pero a su manera. No creen en Dios a la manera del Evangelio. Que es, el Evangelio es el que le promete la vida al alma del creyente. Entonces, vemos que el primer mandamiento, muchos dicen que lo creen, pero a su manera. Y el segundo mandamiento, que también entre estos dos encierra toda la Escritura, si se cumple, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos el mundo desde arriba, vemos que cada cual tiene su chacrita. Vemos que cada cual tiene su iglesia. Su iglesia tiene una doctrina. Están adoctrinados. Y hay separación de hermanos entre hermanos. Y hay separación de los que predican entre los que predican. Pero ha venido un tiempo donde ya estamos grandes, donde tenemos más luz y donde tenemos que entender lo que está escrito. Ya no más guiarnos por los hombres. Porque estos hombres que hoy están, ya estaban anunciados que iban a venir a hacer la oposición de pareceres, a hacer doctrinas de demonios y a engañar a la gente y a hacer mercadería de la gente, ¿o no? Está escrito y esto lo vemos, lo escuchamos por la radio, lo vemos por televisión y en cualquier país donde vayamos y haya un canal religioso que quisiéramos ver, están estos haciendo lo mismo, ofreciendo y vendiendo vendiendo cosas o enseñando rituales a los creyentes o unos
le depositan, como les decía, en un jabón o en un aceite o en una arena o en un agua bendita o en una oración o en lo que sea, otros en un santo, que también es todo lo mismo. Y no estoy diciendo esto para ofender a nadie, sino que como dice la Escritura, cuando éramos niños, íbamos llevados como niños por cualquier viento de doctrina. Si una persona creía en Dios, podía ser llevada por un católico o por un pentecostal, para poner ejemplos, o por un testigo de Jehová, todo así. A cualquier viento de doctrina, la persona creía en el Señor. Pero nosotros ahora estamos más grandes, no podemos creer en cualquier viento de doctrina. Tenemos que creer en el Evangelio, y este es el Evangelio del Señor. Entonces, primeramente, para poner ejemplos, hubo una gran, ¿cómo puedo decir para usar la palabra correcta? Porque yo no soy una persona preparada, yo soy un cerrajero, no tengo habilidad de palabras, no tengo una universidad, no estoy preparado en las palabras como muchos se preparan para entusiasmar. No, yo hablo las cosas que están escritas y que pertenecen a un orden que Dios nos ayuda a entenderlo. Y creo que lo entendemos bien. Pero yo soy una persona sin estudio, sin preparación. Entonces muchas veces me cuesta decir la palabra, pero cuando el Señor, o sea, ya tenía que terminar el tiempo ese que estuve hablando, que el Mesías había venido, que Jesús había resucitado, el Señor manda a sus discípulos a esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero esa promesa del Espíritu Santo también se iba a manifestar con los gentiles. Entonces hubo una gran confusión, muchos judíos, no aceptaban a los gentiles. Y el Señor tuvo que hacer un trabajo con Pedro para que aceptara. Pedro tuvo que ver y escuchar audiblemente que lo que Dios había limpiado, que Él no lo llamara inmundo, porque el Señor también nos había limpiado a nosotros por su sangre los gentiles, que en aquel tiempo éramos inmundos. Voy a aclarar algo, porque no todos, porque también el Señor, que es Dios y que es un Dios bueno y es un Dios que tiene mucha misericordia, el Señor también los había ordenado a los hebreos que si venía un extranjero y quisiera habitar con ellos, que no lo eche, sino que cumpla lo que era por la ley. O sea que era un Dios que también aceptaba a gentiles si los gentiles obedecían a la ley. Entonces, dicho esto, porque me parece importante también, porque si no ponemos a un Dios como que hacía diferencias entre uno y el otro, y no es así. Pero venido el tiempo del cumplimiento, el Señor muere por todos, tanto por los hebreos como por los gentiles. Y como ellos se creían que el Dios de ellos era solamente de ellos, era imposible aceptar a Pedro los que le contaban, que Pedro había recibido el Espíritu Santo juntamente con los gentiles. Imagínense en ese tiempo la dificultad que había y la oposición que había entre los hebreos, de hebreo, que eran los que tenían los mandamientos y tenían todo. Muchos querían que los gentiles se judaizaran. Muchos querían que los gentiles cumplieran la ley. Y justamente, si se hubiera optado por eso, que los gentiles tuvieran que cumplir la ley, justamente tenían que seguir el diezmo. Porque en la ley estaba el mandamiento del diezmo. Pero el Señor ya la había terminado. Entonces hubo un alboroto grande ahí, una gran contención, hubo una gran discusión. Entonces, Bernabé, un apóstol, con todo el Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, está en los Hechos. Ahora yo se los digo de memoria, pero ustedes saben,
dice que por el Espíritu Santo habló y determinó una carta. Hicieron una carta y determinaron 4 mandamientos para los gentiles. 4. Y en esos 4 mandamientos, que se llama la carta apostólica, para que los hebreos aceptaran a los gentiles, pusieron 4 mandamientos nomás. ¿Qué era? No fornicar, no comer sangre, no comer, no lo ahogado, ¿no? Y el falso testimonio. Y nada más. No está la obligación de los diezmos. Y por eso el tema que lo sigo. Doy mucha explicación para poder que se entienda que el Señor, su evangelio no puede variar, no puede decir una cosa y el hombre puede hacer otra. En esa carta que fueron aceptados los gentiles, fueron aceptados por los hebreos, compartían el mismo evangelio y el mismo Dios, dice, ya no eran más inquietados, porque eran inquietados por los mismos hebreos, los gentiles. Bueno, todo eso pasó y fue una gran discusión y algo difícil que ellos pudieran aceptar, pero obviamente que le dieron el lugar a Dios y los aceptaron y hasta el día de hoy tenemos grandes promesas. Y también las promesas para nosotros también vienen por ellos. O sea que todo está unido. El Señor hizo un trabajo muy grande. Entonces, en esa carta no está el diezmo por obligación, sino estas 4 cosas, abstenerse de estas 4 cosas, que las dije. Ahora, porque si hubiera sido que nosotros tuviéramos que diezmar, estaría, pero no lo está. Primer punto, y me parece el más grande de todos, porque no está, no nos pone en peso a nosotros ni obligación. El mismo Dios dice que trasladó a nuestro corazón todas las cosas, que antes eran por obligaciones, ahora el corazón nuestro lo va a decidir. Pero también vemos, vamos a leer en el capítulo 15 de los Romanos, porque después empieza una obra con los gentiles. El Espíritu Santo empieza a obrar, en una obra que el apóstol Pablo empieza a llenar todo el continente de Asia. Dice que con toda la palabra del Señor. Y no solamente con la palabra, sino con los dones que él tenía, con potencia, con milagros, con todo, con sanidad. El Señor le dio todo para confirmar a todas esas iglesias que están en las cartas y que él se dirige. Así que me pareció bien empezar en el capítulo 15 de los Romanos, porque también vemos una obra de los discípulos. Después que el Señor se muere y deja a sus discípulos y el Espíritu Santo se manifiesta con ellos, y ahí está la asamblea esta que les venía hablando, también después hay una unidad que es por el Evangelio y que es por el Espíritu Santo, que ustedes la han leído en el capítulo 2 de los Hechos, donde dice que el Señor agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Un día 3.000, otro día 5.000, y que todos tenían las cosas en común y que a nadie le faltaba nada. El Espíritu Santo repartía según la necesidad que había en el hermano o en la hermana. Y de ahí también que tenemos otro ejemplo de dónde agarrarnos para que no hayan dudas. No hay dudas, pero si hay alguna duda, bueno, decir, los discípulos tampoco tenían ahí acumulación de riqueza. Porque uno de los discípulos, que es Bernabé, dice que tenía una propiedad y la puso a disposición de los discípulos.
Él dio de su corazón la propiedad. No fue por obligación. El discípulo Bernabé dio a los apóstoles una propiedad que él tenía y la vendió y la dio para que se repartiera. Ellos no tenían nada. Y ellos que son los apóstoles, que cumplen el mandamiento del Señor. Porque acá parecería que los pastores le han enseñado a la gente a que se despoje de los bienes para dárselo a Cristo, o sea, a ellos. Pero el mandamiento no es para la gente que tiene alguna propiedad o que tiene lo que sea, que Dios lo ha prosperado. Porque Dios pone al rico también, para que ayude también al pobre, porque sin rico no hay industria, no hay movimiento, en que todo está ordenadito por el mismo Dios. Entonces, de ahí que muchos también, y tengo que decirlo, hacer la salvedad, que como dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, se lo dijo a un rico el Señor, hay iglesias que dicen que es muy difícil que un rico, o sea, le ponen el peso ese al hermano o a la hermana, ¿se entiende? Pero no es así. Al que le pide que no quede con el dinero es a los que lo quieren servir, como el joven rico que lo quería servir, quería ser su discípulo, los mandamientos ya cumplía, sabía todo de los mandamientos, sabía todo de la escritura, le faltaba que dar a los pobres la riqueza que él tenía. Pero la riqueza que él tenía, no crean que era una riqueza personal, era una riqueza de acumulación de riquezas. Por eso hago esta salvedad. Y el pobre es de Dios como el rico también es de Dios. El rico también es de Dios, porque Dios hace al rico también, porque todo es una cadena. Y le da la promesa al rico también de salvar su alma. Bueno, entonces ahí vemos en los Hechos de los Apóstoles donde Bernabé pone una propiedad, un discípulo la tenía y la dio. Y vemos también ahí el caso de Zafira y Ananías cuando también quisieron hacer lo mismo y después defraudaron en el precio de la venta. Y ahí que Pedro le dijo, no has defraudado a hombre, has defraudado al Espíritu Santo. Le has mentido al Espíritu Santo. Y murió primero Ananías y después Zafira. Ahí vemos entonces que no había acumulación de riquezas. Había una prosperidad por el Evangelio y por su Santo Espíritu que estaba con ellos. Y ordenaba, y había crecimiento. Después viene el instrumento para los gentiles, que viene a ser nuestro apóstol Pablo. Es un instrumento para los gentiles y no para los hebreos. Porque el mismo Pablo dice, se los digo de memoria nomás, que el que hizo por él para el apostolado de los gentiles es Cristo, como lo hizo por Pedro para los hebreos. Eso creo que está en Gálatas. Entonces, el que hizo por Pedro para los hebreos fue el mismo que hizo por él para los gentiles. O sea que Dios. Así que dice en el capítulo 15, quizás tenga que seguirlo porque estamos re tarde ya en la hora, pero podemos empezar igual a leer rapidito esto. Pero lleva su tiempo porque tenemos que aclarar todos los puntos para que no hayan dudas. Si nos corresponde diezmar o no nos corresponde diezmar. Si hay ejemplos en los discípulos que son nuestros fundamentos, donde nosotros tenemos que sobreedificar o no. O si los discípulos tomaron para sí dinero o obligaron a alguno a que les dé dinero. Tenemos que saber, para que nadie nos engañe. Porque de ahí vienen los abusos y viene la corrupción. Porque cuanto más dinero tienen, más poder tienen. Más poder tienen. Y de ahí que ellos están en todas las naciones y mandan en las naciones. Ponen sus estatuas en los países.
Ponen sus vírgenes hechas de mano en los países. Lo vemos. Y eso es por el poder que ellos tienen. Se meten en la escuela, en las escuelas están. Por un lado ellos dicen que están ayudando, pero no les permite el Evangelio hacer eso. Y ellos tienen todo el poder. Y tienen mucha riqueza y riqueza acumulada grandemente, como le decía hoy, bancos, hospitales, universidades, catedrales. El Señor dijo que no atesoraran nada, pero también dijo que los que hacían esto eran los falsos, que venían vestiditos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces, lobos malos, pertenecen al diablo. Entonces todo eso lo venimos viendo y vemos que es así. ¿Quién puede decir que no? Compran presidentes, hacen leyes y los presidentes las aprueban porque a ellos les conviene. Han cambiado el diccionario y lo han ajustado a una Biblia que ellos hicieron. Hicieron una Biblia moderna diciendo que ayudaban a las personas a entender, donde Dios da mandamiento de que ellos no deben hacer eso y lo hicieron. Tomaron el lugar de Dios y se nombraron entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se apoyan y consienten la maldad y consienten la corrupción y la división y todo eso. Y bueno, voy al apóstol de los gentiles, que es nuestro apóstol, pero también, como era hebreo, también hacía una obra en el comienzo, ¿no? También para los hebreos. Porque ahora voy a hablar, o lo voy a dejar para la semana que viene, si Dios lo permite, donde el apóstol recibe colectas para suministrar a los santos que están en Jerusalén. O sea que vemos, sí, que como Dios traslada a nuestro corazón, se puede, de repente, si hay un hermano necesitado, una hermana necesitada o un predicador necesitado, como eran estos santos donde se hacían las colectas y eran llevadas a los santos, porque se ve que ellos cumplían el mandamiento, no tomar riqueza, cumplían el mandamiento. Entonces, como ellos cumplían el mandamiento, se ve que en ese tiempo de mucha persecución entre unos y entre otros, había quien creía en el cristianismo y otros no. Y muchos cristianos eran perseguidos, y muchos pasaban necesidad, y muchos pasando necesidad predicaban el Evangelio de Cristo. Entonces se ve que había una necesidad donde los gentiles también la entendieron y obraron. Pero eso lo dejo para la semana que viene porque se me ha alargado, porque hay que explicar o no dejar algún cabo suelto para hacer comparación y tener firmeza en el tema que estamos hablando. Así que Dios nos ayude para el próximo domingo, si Él lo permite, continuar con este tema que me pareció muy bueno, para ayudar a que la gente no esté obligada a dar un diezmo. Porque el apóstol, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que nosotros tengamos que ver quién nos predica. Primeramente porque a través de la predicación es la promesa de vida para nuestra alma. Y si el pastor no es como tiene que ser, peligra nuestra alma. Y si ellos han acumulado riqueza y Dios dice que no hay que acumular riqueza, ¿cómo es la cosa? Entonces, con esa riqueza que han acumulado, cada vez el diablo está más fuerte, impidiendo que se haga el primer y el segundo mandamiento.
porque no se ve, porque ellos prefirieron su corazón está donde está el dinero. Bueno, que Dios nos ayude y bueno, y sigamos para adelante. Esto que estoy hablando hoy, como otras prédicas, damos la página, el capítulo, el versículo, para que nadie se prive de poder echar mano a la Escritura. También sé que muchos pastores nos escuchan y usan hábilmente todos estos temas para también como justificarse o como para aparentar que ellos no son y siguen engañando. Pero esto que nosotros llevamos adelante es una determinación de Dios, que es pueblo santo. El evangelio que Jesucristo predicó antes que el Señor venga está prometido en el capítulo 24 de San Mateo, que iba a ser repetido nuevamente por testimonio antes que Él venga. Antes que el Señor venga iba a ser repetido, pero no repetido con mistura, no repetido con avaricia o sometiendo las almas a que den, no. Con humildad, como está escrito. Un evangelio que es el alimento para nuestra alma y que tiene promesa. Y que nosotros nada somos, hoy estamos y mañana no estamos. Pero la promesa permanece. Así que si tiene la promesa que iba a ser predicado antes que Él venga, el evangelio que Él predicó, no es de algo así nomás, es algo que tenemos que creer. Y el pueblo santo estaba determinado que tenía que nacer, el alfolí que tenía que nacer. Así que todo va de la mano. El pueblo santo, que es el alfolí, está repitiendo nuevamente el evangelio con el mismo entendimiento que tuvieron los discípulos. Con el mismo, sin mistura. Para ayudar a las almas que dicen que creen en el Señor o en Dios, porque pronto está el Señor en su regreso. Pronto viene el Señor. Todo se está cumpliendo. Falta poquito nomás para que el Señor venga. Que Dios nos ayude.